El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Es la voz del líder, cómo influir en los demás con tu comunicación. Va a ser un día donde aprenderemos temas como la voz, si eres líder, cómo deberías hablar, cómo adaptar tu voz a diferentes escenarios, contextos. Y ahora, ¿la voz de un líder es igual siempre o cómo tienes que modificarla? Muchísimas cosas más que vamos a ver el día de hoy, así que no se muevan. Cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar aquí abajo y al terminar el episodio, tanto Iraís como yo les podemos contestar, ¿va? Entonces, pues bueno, entrando ya en detalle en el episodio, recuerden que nosotros, bueno, yo soy Isabel Muro, me presento, soy parte de Team Broadcast, ya es mi segundo episodio, así que muchísimas gracias por estarnos apoyando y quiero agradecer al patrocinador del día de hoy, que es User, que es nuestra agencia de marketing. Ellos se encargan de llevar este podcast hasta tu hogar, a tu celular o cualquier móvil donde nos estés viendo y además nos llevan todas las redes sociales. Si estás buscando a quién contratar o si quieres hacer tu propio podcast, pues adelante, los puedes contactar a ellos y ellos se van a encargar de todo, ¿va? Entonces, pues bueno, ahora vamos ya a presentar a la persona invitada del día de hoy, que es una persona muy especial. Yo la conozco de Mujeres Empresarias y para mí es un honor que esté aquí con nosotros y quiero describirles quién es. Ella es consultora en imagen pública y comunicación, con las siglas CIP. Su lema es: todos podemos hablar en público. Se formó como licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNIVA, Campus Guadalajara, con acentuación en imagen corporativa. Después se especializó como ingeniera en imagen pública en el Colegio de Consultores en Imagen Pública de Polanco, en la Ciudad de México. Se ha desarrollado por 7 años en el área de comunicación empresarial, protocolo ejecutivo, conducción de eventos y métodos para hablar en público. Actualmente afina las voces de los líderes y se dedica a mejorar las actuaciones de los empresarios en el mundo de los negocios. Su enfoque va a empresarios, directores corporativos y figuras públicas que impacten con su mensaje. Y ella es Iraís Ocampo. Bienvenida, Iraís. Gracias por estar aquí. Gracias, Isabel. Qué excelente presentación. Maravilloso. No, y aparte déjenme decirles algo importante, porque ella es consultora de imagen y es un tema que estábamos platicando las dos. Luego decimos, ay, ¿cómo vas a invitar a una consultora de imagen para que hable de algo de lo que, pues, sí es como tu competencia? Pero no, o sea, esto queda demostrado que lo más importante es hacer sinergia. Exacto. Y que tú eres consultora de imagen y tú te enfocas en temas de comunicación, ¿no? Exacto, sí, normalmente dicen que la imagen, las personas que saben que estudiaste imagen te dicen, bueno, ¿qué color de zapatos me puedo poner? ¿Qué corte? ¿Qué corte? Y no te das cuenta que realmente estudiar imagen es súper amplio y completo. Tiene diferentes imágenes subordinadas de las cuales podemos apoyarnos entre la especialización que tengamos cada una. Así es, entonces Iraí se encarga mucho de la comunicación, lo podrán notar en su tono de voz. Y yo me encargo mucho de tema de imagen, de los colores, porque sí, efectivamente, cuando decimos, somos consultoras de imagen, ¿qué corte de cabello me queda? ¿Qué color de ropa me pongo? ¿Y qué ropa me compro? No, la imagen tiene muchas gamas, puedes irte a lo de moda, pero en este caso nosotros estamos enfocados a líderes de negocio y todo eso, entonces pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. El placer es mío, Isabel. Van a aprender muchísimo el día de hoy porque el tema es muy interesante. Es un tema que habla sobre los líderes, entonces yo creo que tenemos que empezar ya, porque si no, creo que no vamos a acabar, ¿no? Hay mucha información. Hay muchísima información, sí. De hecho me dijo, híjole, tengo como que esta información, como que es la básica para no dejar de decirla, porque son varias cosas que vamos a tocar. Cuando somos líderes en cualquier gama o ámbito empresarial, en tu familia, en un grupo de espiritual, lo que sea, siempre es importante cuidar nuestra comunicación, ¿no? Pues aquí el tema que yo me gustaría preguntarte, Iraís, para iniciar es, cuando hablamos de la comunicación en un líder, ¿a qué tipo de comunicación te estás refiriendo? Porque puede ser muy amplia, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y bien lo dijiste al principio, hay de liderazgo a liderazgo, pero precisamente es liderazgo para todos. Depende de la sección en la que te encuentres. El desarrollar el liderazgo es realmente el tener la capacidad de poder influir positivamente en los demás. ¿Y por qué digo positivamente? Porque sí. Hay líderes que son pues de conciencia y líderes que son no de conciencia y pues hay liderazgo para todos, ¿no? A mí me gustaría, exacto, negativo, me gustaría adentrar. Yo lo divido en dos cuestiones, porque realmente existen muchísimos tipos de liderazgo, ¿no? Desde autoritario, paternalista, y bueno, no acabamos.
pero a mí me gusta dividirlo nada más en dos. Liderazgo desde la conciencia y liderazgo desde el ego. Yo creo que lo más importante y a lo que yo me voy a enfocar este día es simplemente al liderazgo desde la conciencia. Y cuando tú hablas de liderazgo de conciencia, ¿a qué te refieres y cuál es el del ego? Porque comúnmente conocemos justamente eso, el paternalista, el que cuida mucho, el que impone, el que opina con todos. ¿Y estos que tú hablas, cuáles son? Pues son simplemente divididos en cuestión de qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo ¿por qué quiero ser líder? Hay mucha gente que dice, yo quiero ser líder, pero ¿para qué? No, porque quiero ser famosa, porque quiero que la gente me siga, porque quiero tener dinero. O sea, ese es un liderazgo desde el ego. Cuando dices, quiero ser líder, ¿para qué? Porque quiero ayudar a las personas, porque quiero influir en su capacidad de vida. Me gustaría, por ejemplo, si estoy enfocada en los negocios, que la gente gane dinero, que la gente impacte en su público. O sea, la diferencia es prestar atención en tu público y la otra es prestar atención en ti. Wow, qué interesante. Fíjate que ahí va de la mano con algo que estoy leyendo de John Maxwell, de sus leyes irrefutables de liderazgo, que justamente dice que un líder debe pensar en los demás primero. O sea, no, si yo solamente estoy pensando en lograr esta meta, que quiero que se logre esta meta para yo estar bien, quiero que se haga esto para yo, o sea, y siempre es yo y mi beneficio, entonces ese no es un verdadero líder, que tú entonces es el que mencionas como un líder desde la conciencia. Es muy bonito, porque al final creo que estamos rompiendo con esos patrones de antes, donde el líder solamente mandaba y pensaba y era muy individualista o egoísta, entonces está muy interesante ese. Entonces, hoy vamos a hablar o enfocarnos en el líder consciente, que es el que busca ayudar a los demás. Exactamente. Súper, conectamos. ¿Y qué elementos dices? ¿Qué elementos vamos a hablar? Pues bueno, precisamente el de que para poder tener un buen mensaje como líder es tener realmente tu mensaje establecido. Otro elemento podría ser la voz, la entonación, y otro elemento también podría ser realmente por qué lo estás haciendo y tu lenguaje corporal. O sea, son como elementos básicos que te ayudan a tener una buena proyección hacia afuera. Okay. ¿Sí? Pero lo primordial es el mensaje. El mensaje. Y a veces es lo que menos nos fijamos, ¿no? O sea, a lo mejor nos enfocamos en la parte exterior, que es lo de la imagen, pero si no tenemos un buen mensaje y un contenido, ahí es donde podemos estar fallando. Y aquí va la otra pregunta, es, ¿cómo es que nos interfiere en positivo o negativo nuestra voz y justamente ese mensaje para que las personas nos perciban como líder? Ok, simplemente así como consultoras en imagen te dicen, siempre la primera impresión es la que cuenta, ¿no? ¿Y qué pensamos? La primera impresión pues es el físico, pero realmente lo que te hace que... La ropa. Sí, la ropa, lo que te hace que conectes, porque sí, la primera impresión tú puedes ver a alguien y detectar y decir, me gusta, no me gusta, le compro, no le compro, pero ¿qué pasa cuando ya la escuchas hablar? Quizás tú ya habías dicho, sí le compro, pero la escuchas hablar y dices, pues no es lo que pensaba y bueno, ya le compré, ya no le recompro, ¿no? O sea, entonces la voz es como la parte de la conexión. La voz penetra en tus oídos y penetra muy internamente dentro de ti para saber si realmente la persona está diciendo lo que dice o no. O sea, está diciendo la verdad o no de su producto, de su servicio, etcétera. Entonces, en la voz se define y en la mirada, pero la voz es una parte fundamental para saber si vas a impactar o no en las personas. Oye, y entonces ahí como, si yo soy líder, ¿cómo tendría que ser mi comunicación? Porque efectivamente tú puedes escuchar a una persona y dices, a esa persona me cae bien o conecto, ¿no? No, a lo mejor no me cae bien, pero al menos conecto porque su voz es agradable. Y hay personas que desde que las escuchas dices, ay, híjole, le preguntas algo y sí dices, creo que esta persona no sabe. Pero si yo soy líder, dueño de negocio, es muy importante la voz. ¿Cómo tendría que ser la mía entonces? Pues aquí hay una parte fundamental y lo manejamos también como los estilos, así como hay estilos de vestimenta, de que es romántico, dramático, también hay estilos en la voz. Y es importante detectar el tuyo. Oye, pues mi conversación, mi voz es un estilo, quizás porque también aquí entra mucho la diversidad cultural, ¿no? Si eres del norte, hablas más golpeado. Si eres un poquito más aquí, por ejemplo, de Nayarit, de estos rumbos, un poquito más cantado. Y también algunas personas aquí de Jalisco. Si te vas un poquito más al sur, un poquito más lento y un poquito más grueso. Entonces, todo esto depende también de lo cultural. Pero ya cuando tú ya sabes que tienes una voz, que tienes un tono, pues bueno, lo importante es saber en dónde estás. Oye, yo estoy en Jalisco
Y yo sé que, pues dicen por ahí que algunos son sentidos. Y yo decir, ¿somos Jarrito de Tonalá? Porque tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, aquí nací, pero viví en Nayarit gran parte de mi vida. ¿Y si somos Jarrito? Pues dicen por ahí. Digo, yo también me agarro algunas partes de ahí que hay que trabajar, pero dicen, imagínate, hay personas que me ha tocado ver cómo por la diversidad es que me gritó, y es que me dijo, y ahora imagínate, una persona que tiene en su cultura del norte y habla fuerte, y estás como líder en un corporativo aquí en Guadalajara, ¿qué pasa? Me está gritando, bueno, me trata mal. Exacto, entonces el liderazgo no puede causar el mismo efecto que una persona que es de aquí, que quizás tiene un tono más estable y puede conectar con las personas, pero bueno, hay de detalles a detalles. Si tú quieres decir, yo quiero impactar, lo importante es saber que sí, tiene mucho que ver tu tono, pero más que el tono es aprender a respirar. A lo que quería llegar era esta parte, no importa el tono que tengas, con el que naciste, el que has estado modulando toda tu vida, lo importante es, número 1, aprender a respirar. Okay. Si tú aprendes a respirar, vas a poder tener siempre un tono muy bueno, una voz muy buena. Por ejemplo, si hacemos ahorita ustedes que están aquí viéndonos, así como, no nos han enseñado a respirar. Sí, oye, pero ¿cómo sí? Pues respiras. O algunos respiran por la boca más lento, exacto. Entonces, si inhalas, llenas tus pulmones y empiezas a hablar, guardas un poco de aire para tu pulmón y a otra le exhalas para poder continuar, tienes más fuerza para poder hablar. ¿Sí? Hay personas que comienzan a hablar sin respirar. ¿Y qué pasa? La voz se hace quebradiza, delgadita, te cansas, no llega tu mensaje a lo que quieras llegar y simplemente todo esto los oídos lo detectan. Y todo esto son percepciones para saber si me gustas, no me gustas, te compro o no te compro, ¿no? Y es que, aunque digamos que la imagen no es importante o que la comunicación sí es necesaria y sobre todo creo que aprender a manejarla, ¿no? Digo, ahora aquí entra la parte de la voz, porque a lo mejor yo te iba a preguntar, ¿cómo puedo saber si estoy influyendo bien o mal en la gente? ¿Cómo las personas que nos están viendo pueden saber si la voz que están teniendo actualmente o cómo se desenvuelven es correcta? Por ejemplo, aquí una pregunta muy sencilla que te tienes que hacer es, ¿la gente cuando yo le hablo, me escucha o se distrae? No, pues la verdad, siempre todos se distraen. Puntito rojo. Hay que modular, hay que aprender qué hacer. No, la gente siempre está atenta. Quiere decir que estás teniendo un buen tono. Okay. Hay que preguntarse, la gente, mi gente, si estamos hablando de liderazgo, tengo un grupo, tengo gente que me sigue, ¿la gente toma acción con lo que le digo? ¿O simplemente me ignora o me aplaude y dice que sí porque está pensando en otra cosa, porque mi voz no está penetrando en él? ¿Toma acción o simplemente me dice que sí? Ahí son algunas variantes en las que te puedes dar cuenta si realmente estás influyendo en las personas. Muy evidentes. Es muy evidente, sí. ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? Oye, le doy una orden hablando de corporativo, porque si estás de negocios, pues no das orden, ¿verdad? Pero si estás en un depende de la persona, como sea. Exacto. Si estás en un corporativo, le dices a alguien, oye, tienes que hacer esto. Sí, no lo hace. No estás, tu voz no está penetrando en él como líder que eres, ¿verdad? En un negocio, oye, mira, le explicas todo, le das tu bandeja de tus servicios, de tu producto, todo. La persona se queda con 1000 dudas, es que tu voz no está penetrando en la persona. O sea, y también puede ser a lo mejor por temas de que a lo mejor no eres muy explícito en tu comunicación, ¿no? A lo mejor como Cantinflas, ¿no? A veces como que hablas mucho y no dices nada y no se te entiende. Yo tenía un compañero en la licenciatura que nos reíamos malamente, pues, nos reíamos porque era un compañero muy propositivo y siempre estaba hablando y se paraba y todos le admirábamos como esas ganas de hablar, pero era de los que tartamudeaba como mucho y luego decía 1000 cosas, pero al final no se le entendía nada y tenía una voz gruesa, ¿no? Una voz así como grave, pero no tenía mensaje. O sea, al final era de, ¿y qué es lo que quisiste decir? Nada más nos daba risa. Entonces, es cuidar tanto el tono, pero también es revisar qué estamos diciendo y qué impacto, porque a lo mejor no sé si tú, que nos estás viendo, lo habías aplicado en observar si la gente, cuando tú hablas, te pone atención o la gente se pone a platicar en otro lado, o si das una indicación, la gente ni siquiera te hace caso. O sea, hay que hacer un análisis de conciencia, sí, ¿no? De que... O tienes que hacer marometas para que la gente voltee a verte, o entras a un lugar y aquí te das cuenta, cuando entras a un espacio, la gente voltea a verte, o sea, porque también tiene que ver con presencia y con voz, pero la gente, todo esto se detecta, o sea, la presencia se trabaja y obviamente, bueno, es otro tema pero cuando vas a un lugar y la gente voltea a verte, cuando te paras y vas a hablar y empiezas a hablar, la gente se calla, es porque estás teniendo una buena modulación.
Si tú estás hablando y la gente no se calla, la gente sigue hablando, quiere decir que hay que trabajar, hay unos detallitos. Pues a partir de hoy, yo creo que la primera actividad del día va a ser hablar frente al público y ver qué hace la gente. Si no nos hacen caso, es porque estamos muy mal en la comunicación y no estamos transmitiendo liderazgo, ¿verdad? Es lo que me llevo de tarea. Entonces ahora aquí es muy interesante saber cómo le podemos hacer para cambiar eso. O sea, cómo de ver yo que si estoy enfrente de gente, nadie me hace caso, ¿qué puedo hacer para que sí me haga caso? Ok, hay muchas frases que le llaman frases de inicio. Por ejemplo, si tú vas a hablar frente a un público y ya sabes que tienes que trabajar en tu modulación, pero que todavía no lo practicas y estás sintiendo estos nervios, esta ansiedad normal que pasa al hablar a un público, puedes practicar en tu casa. Primero que nada es practicar acá en casa, ¿no? Oye, para poder desarrollar tu voz y tu comunicación es importante que sepas que hay que practicar. Esto no es un chip que te meten y, oye, o teórico, ¿no? Todo, me leí ya los 500 libros de oratoria, de hablar en público, pero si tú no lo practicas y recuerdas cuando estuvimos hablando que dijiste, oye, pero ¿cómo le podemos hacer? Practicar. Hacer. En la práctica está la llave para que tú puedas desarrollarte. Y si tú dices, es que yo no sé cómo y estoy esperando a... No. Empieza en tu casa. Primero que nada, leer en público. O sea, agárrate una hojita y empieza a leer. Si te da pena que te escuchen, bueno, punto rojo, dices, ya detecté que me da pena que me escuchen leer. Okay. Bueno, lo hago... Es una limitante que nos ponemos. Lo hago yo sola. Me pongo a leer, me trabo y etcétera, etcétera. Pero luego ya lo hago en público. Okay. Y ya cuando lees en público, incluso hay una técnica de la pluma que todo el mundo se sabe, ¿no? Que tienes que leer en voz alta. Y es que eso no nada más es decir, ya digo y hablo, no, es practicar, porque tienes que practicar el trabajo con tu diafragma, tienes que practicar tu lengua, tiene que educarse a ti. Y a veces no tenemos educada la lengua. No, ni para hablar. Ni para hablar. Pero bueno, y lo que me comentabas acerca de que hablamos y no decimos nada, tiene mucho que ver también con que debemos de tener forma y tenemos que tener fondo, ¿no? Debemos de tener el lenguaje corporal, lo que vamos a decir, pero tenemos que tener el mensaje. Y hay gente que se enfrasca en el mensaje y tarda 3 años haciendo su mensaje. Y discurso político. Que al fin de cuentas es un 7% de lo que va a percibir la gente. La gente va a percibir el 93%, que es tu manera de comunicarte. Pero si tú no tienes el mensaje, te va a pasar como este amigo que dices, ¿no? Que no dices nada. Nos daba risa, decimos, ya va a participar, no va a decir nada, pero pues bueno, es chistoso, es su show. Pero ahorita que dices esos porcentajes, es totalmente cierto. El 93% tiene que ver con imagen y lenguaje corporal, y también el tono, pero el mensaje en sí como la forma es el menor. Pero si tú llegas también y tienes muy buena imagen, muy buen lenguaje corporal, pero al final lo que estás diciendo tampoco comunica, pues también se va a quedar la gente así de, pues muy guapo o muy guapa, tiene una voz muy bonita, pero pues no me dice nada. Entonces todos los elementos hay que cuidarlos, ¿no? Exacto. Y la voz entra dentro de ese 93%. Entonces hay que trabajar la voz y es una herramienta maravillosa. Digo, imagínate que hay personas que no nacieron con esta cualidad de quizás de tener voz, tú la tienes y a veces te dices tantas cosas negativas. Escuchas un audio de tu WhatsApp. Es más, esto también es una práctica. Escucha tus audios que mandas, ¿no? Porque te gusta mandar, a muchos les gusta mandar audios, pero no les gusta escucharlos. Entonces, escucha un audio. Y ahí te vas a detectar. O sea, no hablo muy rápido, hablo muy lento. Ay, qué aburrido. Si tú misma te aburres de ti misma, atención, punto rojo. Hay que trabajar en ello, ¿no? Y esto hay que ser autocrítico, pero también acuérdense de que no flagelarnos, porque luego somos como muy estrictos con nosotros mismos y entonces queremos la perfección y no, esto es algo que se va ejercitando, con el paso del tiempo y va a llegar un punto en el que ese compañero que yo les cuento, ya a finales de la licenciatura ya era otro. Claro. O sea, y si yo les digo que tenía presencia, tono de voz y todo, nada más le faltaba el contenido, ya después al rato hasta dije yo creo que se había metido a clases, porque... Digo, aparte también en la licenciatura, pues obviamente como estás exponiendo y todo, estás practicando y entonces ahí te vas puliendo. Entonces lo que dice Iraís, la práctica va a hacer que al final esto vaya cambiando y entonces te vas a dar cuenta de la reacción. Pero ahora, si nosotros estamos hablando que la voz es tan importante, ¿cuáles son los errores que tú ves que cometemos más todos los emprendedores o dueños de negocio en nuestra comunicación? Que se supone que tenemos que transmitir liderazgo, ¿no? Porque quieres vender tu trabajo, tu empresa, que te contraten. Entonces, como dueños de negocio o líderes, tenemos que transmitir justamente esa como fuerza, poder, o qué es lo que tenemos que transmitir y qué errores estamos haciendo que no lo... Uno de los primeros errores que cometemos como emprendedores es, primero, como comentábamos,
pensar nada más en ti, ¿no? Hago mi conferencia pensando en mí, hago esto pensando en mí, pero cuando tú ya cambias totalmente eso y dices, bueno, a partir de hoy voy a pensar en mi público, en mi audiencia. Oye, es que si estás iniciando, mejor, digo, estás iniciando, no tienes público, vas a poder ya ir escuchando de viva voz a alguien que sí le gustó, a alguien que no le gustó, oye, pero realmente hay que generar autoridad, pero con amor, no sé cómo decirlo realmente, porque hay personas que la palabra amor la tienen contaminada y dicen, ay, no, qué romántica. Pero hay que tenerlo. El poder también, y hay quienes el poder lo relacionan como con autoridad fuerte, como con golpear o algo así, no golpear, pero como que imponer. Sí, y la autoridad es maravillosa, o sea, si tú aprendes a tener autoridad donde quiera que estás, la autoridad te ayuda a poder influir. Hay personas que hacen, dicen, pero no tienen autoridad. Y la autoridad tiene mucho que ver con tu energía, con tu presencia y con tu voz. Y después también tiene mucho que ver pues, con la coherencia con lo que has hecho durante toda tu vida, ¿no? O sea, el respaldo, la reputación. La reputación. Si la gente se queja de ti, es porque realmente la lastimaste con tu voz, la lastimaste con tus hechos. Y ese es un liderazgo del que hablamos, que no queremos, ¿no? El del ego. El del ego. Entonces, si queremos un liderazgo bien, que influya y tener un grupo de personas, no nada más que te quieran un mes, 2 meses, quieres realmente tener una comunidad que te respalde, que sea, o sea, que sean juntos, que sea para toda la vida, que sea un legado, hay que trabajar realmente en conocer qué es lo que le gusta a la gente. Oye, Iraíz, ahorita estabas mencionando, entonces es uno de los elementos que tenemos que tener dentro de la comunicación, valga la redundancia, dentro de la comunicación como líderes es transmitir esa autoridad o poder. ¿Cómo puedo transmitir justo ese liderazgo, ese poder? Y si tú nos puedes dar un ejemplo hablando tú, de cómo es una voz dando autoridad y cómo sería una voz que no transmite autoridad. Ok, por ejemplo, en estos 2 casos me gusta mucho el que tengamos todos los elementos. Si tú ya agregaste el elemento, por ejemplo, aquí Isabel, ya fuiste a consultoría con ella, ya te dijo qué tienes que hacer para poder verte con manera autoritaria, simplemente un saquito que te da la autoridad, dices, bueno, ya la tengo, ¿no? No quiero tanta autoridad, pues bueno, me pongo uno azulito, me pongo uno más bajito, pero ya tengo la autoridad. ¿Qué sería, primero que nada, también el lenguaje corporal, ¿no? ¿Para qué quieres tener autoridad? Quiero tener autoridad para que me compren, para que me respeten o para que sigan mis órdenes. Por ejemplo, sería, si yo quiero que la gente siga mis órdenes, bueno, entonces voy a llegar en silencio, primero que nada, porque a veces llegamos hablando y la gente ya se nivela a ti. Cuando llegas a un lugar y quieres crear autoridad y empiezas a platicar, ay, se me fue, yo vengo del estacionamiento, ay, fíjate que esto, que acá, porque quieres crear empatía, todo el ser humano quiere crear empatía. Esto te baja el nivel de autoridad. Entonces, si tú en ese momento quieres tener autoridad, importante que llegues, amas a todo el mundo que está ahí, es tu mejor amiga, es todo, pero llegas en silencio, en tranquilidad, vas a hablar. ¿Y sin sonreír? No, claro, hay que sonreír. La sonrisa, recuerden que es el reflejo del alma y estás feliz y la sonrisa es la empatía. Entonces, tú llegas, puedes sonreír, contenta, alegre, ¿sí? Llegas, te presentas en un lado. Tú si tienes un discurso, es importante saber que si quieres comenzar y el público está todo en movimiento, todo, puedes iniciar con una historia, ¿no? El storytelling. Hemos hablado de que esto abre y baja los niveles de las personas que están todos distraídos. Es como que, uy, escucha, ¿qué está platicando? Me lo voy a perder. Entonces, eso hace que la gente se siente y te escuche y generes la autoridad para poder hablar, ¿no? La historia. Puedes iniciar con una frase. La famosa frase de apertura, exacto, ¿verdad? Y la frase esta te ayuda a que igual la gente siempre quiere aprender, entonces, ay, quiero saber de quién es esa frase, y pones atención. Entonces, o puedes iniciar simplemente con silencio. Eso te crea mucho, pero ya si tú quieres que tu voz, dijimos, inhalas, exhalas, y puedes comenzar con la frase. A ver, dime una frase. Todo comunica. Y pones pausa, ¿no? Un espacio. ¿Un silencio? La comunicación es muy importante porque todo ser humano comunica. Y si tú como ser humano crees que no estás comunicando, hay que prestar atención que estás teniendo una imagen errónea. Y así la gente es como que, ok. Las pausas. Es importante que agregues pausas a tus discursos. Como AMLO lo hacía. Bueno, no tanto. Pues, no tanto, pero le funcionaba de cierta manera. Entonces, si tú quieres que tu voz sea, entre más alta sea tu voz, hola, ¿cómo estás? Y hay de tonos a tonos. Tú tienes un tono agudo, ¿sí? Un poquito más, hola, sí. Y dices, es que yo no le canso a la gente en el oído porque no sé modularla. Es muy bueno tener un tono agudo si quieres crear esa conexión.
Tienes que trabajar en hacerla más grave para poder tener un impacto más fuerte. O sea que si yo quiero, eso fíjate, como consultora de imagen lo veo, obviamente no lo profundizo porque aquí el especialista es Iraís, pero justo había escuchado eso, que cuando tenemos una voz delgada, es como más para tener apertura con la gente. ¿Qué significa tener apertura? Que te vean como con más accesible, que digan, ay, es buena onda o él es buena onda. Pero entonces, si yo quiero transmitir liderazgo, tengo que tener una voz grave, más gruesa, no tan... Sí, trabajar un poquito más en tener una voz más grave, no tan grave tampoco, pero modular. Mira, recuerden, la modulación va a ser perfectamente necesaria en todos tus discursos, porque no vas a estar hablando grave todo el tiempo, ¿no? Cansa. Y tampoco vas a estar hablando agudo todo el tiempo, cansa. Entonces, el trabajar, por ejemplo, si vas a iniciar, trata de tener esa modulación. Si tú sabes que tu tono siempre es estable, hay que meterle unos piquitos. Por ejemplo, si estamos hablando aquí, yo sí estoy hablando de comunicación, pero haces un poquito más. Es importante destacar que, y ya, o sea, estos tipos de pausas y de elevación, o si estás hablando muy alto y de repente quieres que las personas calmen, porque también hablar tan acelerado también a las personas las tiene así, ¿no? Con el corazón. Entonces están así como, bueno, quiero meterlas a sensibilización, porque un líder no nada más es como que, oye, quiero tener liderazgo para influir, quiero tener liderazgo también para motivar y liderazgo para inspirar. Entonces, si quieres ya meterte un poquito motivación, le bajas un poquito. O sea, modulas. Estoy hablando con un tono fuerte, pero también es importante saber qué es lo que tú quieres. ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay dentro de ti? Y ya es como que ya... Y llevas a las personas en un viaje. Y las personas que nos están viendo están así. Sí. Sí, porque es que al final el tono de voz es como una música que te va guiando, ¿no? Exacto. Te va llevando. Que a lo mejor si la persona habla grueso o fuerte, te llama la atención, pero ahorita en todas las tonalidades o modulaciones de voz que hiciste, es como que nos vas llevando en una vaivén de emociones o generas ciertas cosas en nosotros. Efectos. Entonces, ahora, aquí la pregunta creo que crucial es, ¿cómo podemos llegar a eso, a modular? Y cómo encontrar nosotros como líder, porque pues cada quien somos diferentes líderes, ¿no? Esa voz o esa modulación y cómo practicarla. Aquí es importante que detectes las emociones. Todo esto va encarnado así con las emociones. Entonces, si tú, primero que nada, si sabes conocer tus emociones, qué padre. Si no, trabaja en ello. Pero es detectar las emociones. Si tú lees un libro, lo estás leyendo y estás escuchando gritos, estás escuchando llantos, estás escuchando risas. Es lo mismo con hablar. Entonces, si una práctica muy padre es lee un cuento cortito, y léelo con sentimiento. Y por eso aquí tiene mucho que ver el hablar en público con el teatro, con el aprender a cantar. O sea, todas las personas que cantan modulan la voz, ¿con qué? Con vocalización. Yo lo que trabajo mucho son los mantras, o sea, es para que la gente, aparte de que está trabajando con por ejemplo, un mantra, es como que está vocalizando como si fuera un cantante. ¿Por qué? Porque el cantante, su mejor herramienta es la voz, pero también el mantra te ayuda a desbloquear y energéticamente sentirte más poderoso o sentirte más tranquilo, más en armonía. Entonces, lo importante es, lee un cuento con emoción. O sea, si te da pena, escóndete en tu cuarto y lee. Entonces el príncipe le dijo a la pequeña dama, eres hermosa. Y que ella conteste, ¡ay, soy hermosa! O sea, este trabajo es práctica. Y si te da pena... Me daría pena, a mí me daría... Si te da pena es, ¿por qué? Porque es que no te debe de dar pena. Imagínate, cuando tú estás trabajando en el liderazgo, con la gente debes de saber que hay personas de todo tipo de estilos y tú tienes que adecuarte a tu público. Si tu público en esta ocasión son personas súper sentimentales, es como aprender a modular la voz de diferentes maneras. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo más importante es tu público. Entonces, por ejemplo, yo tengo que analizar, si soy un líder, observar más o menos como el perfil, porque obviamente pues siempre hay muchas personas, ¿no? Y cada quien es distinto. Pero para yo saber qué tipo de voz uso en su mayoría para el tipo de personas que yo veo con las que estoy, porque, por ejemplo, no es lo mismo que a lo mejor yo sea jefe de familia o jefa de familia y vas a tener una reunión con, no sé, las que son mamás con sus hijos, ¿no? Para un tema delicado. O que a lo mejor eres la líder de un grupo empresarial y vas a tener una reunión con todas las personas de ese grupo empresarial, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No. ¿Cómo lo podemos
Son contextos totalmente distintos en los que un líder entra. Por ejemplo, si tú eres líder, pero en tu grupo de trabajo hay un problema, no vas a llegar, oigan, vamos a resolver el problema porque soy líder y hablo así. No. Porque líder, yo mando. Porque eso sonó a como, porque yo mando, soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. ¿Se arreglan las cosas o se acabó? No. Entonces, ahí es, la voz, el tono baja. Entonces, si yo quiero solucionar un problema con mi equipo, es bajar la voz totalmente. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, obviamente fuerza, ¿no? Fuerza en tu voz, pero bajas esa energía de fuerza. O sea, porque la fuerza en el liderazgo siempre es muy buena. A ver, otra vez para entender este ejemplo, dices fuerza, pero no es en el tono, sino que es como un tono, es algo más seco. Delicado, sí, porque estamos hablando de resolver una crisis, ¿no? Están todos sentados, están todos nerviosos, y si tú llegas con fuerza, pero hacia arriba, se pueden sentir regañados o se pueden sentir así, pues, imagínate su corazón así asustados, ¿no? Porque eso pasa normalmente cuando hay una crisis. Entonces, tu liderazgo es, claro, bajarla, pero tampoco hasta más abajo, ¿no? Es un nivel en el que puedes tú dialogar con las personas para resolver una crisis. Y tú le puedes modular, estoy aquí, y de repente puedes elevar, y de repente puedes bajar. O sea, el modular, tú tienes la habilidad de elevar y modular, dependiendo del tema que estés interesado. Esto es una resolución de problemas. Pero, por ejemplo, si estamos hablando igual de algo con autoridad fuerte, pues ahí sí ya le metes. Si quieres motivar, bueno, ya ahí te agarras a tus anchas, ¿no? De las frases, de elevar energético, cómo te sientes. A ver, equipo, vamos a darle con toda la energía, porque tú puedes hacer. Esa elevación con tu voz ayuda a que el equipo, por más apático y por más que no le interese tu proyecto, ajá, pero está ahí por necesidad, que él mismo pueda sentirse parte de la comunidad. Y tu energía elevada, energética, eso va a hacer que ellos también se unan a ti. Okay. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de otro caso donde está en familia, que estamos hablando que queremos unión familiar y eres el líder de la casa, pues claro, ahí también bajas las armas. Porque para poder escuchar, pero sin que sepan, obviamente, que todos siempre detecten que tú, en este estilo de autoridad, eres el líder. Nunca hay que olvidarnos que somos el líder, porque a veces nos metemos al sillón con todos, pero no, hay que recordar siempre que tenemos el liderazgo. ¿Cómo sería justamente, a lo mejor, como dijiste ahorita, bajarte al sillón en cualquier tipo de liderazgo? O sea, es como bajarte, quizá tienes una reunión de trabajo y hay un problema y tú eres el líder y tienes que tomar la batuta, pero ¿cómo sería ponerte igual o más abajo y que no te consideren? ¿Qué voz sería? Que no te consideren, o sea, sí, un líder que no estás imponiendo tu liderazgo, o sea, no imponer, más bien no estás transmitiendo tu liderazgo y que te estás como que bajando, y entonces lejos de transmitir ese liderazgo y confianza, están transmitiendo como mucha sumisión o como no, con este líder no podemos contar porque pues como que no se ve que tenga ganas o como que no confío en él. Exacto, aquí hay que primero tener la visión bien poderosa de lo que estamos haciendo y por qué soy líder. A veces se es líder porque la gente te quiere y influyes y así naciste y así creciste y así es tu energía. Pero a veces es líder porque te pusieron en ese puesto y tienes que dirigir a la gente y no tienes el liderazgo. Realmente tienes el tema de que eres líder, el título, tienes la etiqueta. Pero si estás en este caso, un ejemplo podría ser eso, de que alguien esté muy molesto hablando y que tú lo recibas. Sí, tienes razón, sí. Pues vamos a ver, sí, ok, y tú te vas bajando, ¿por qué? Porque te estás sintiendo atacado, pero no sabes qué hacer, y tú por no sentirte, no tener la fuerza, te vas bajando, o sea, tu cuerpo se va bajando, ¿no? O sea, tu cuerpo se va disminuyendo, y queda un momento en que tú estás aquí y la gente ya te está diciendo, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que hacer esto, ahí aguas, porque eres el líder. Entonces, ahí qué es, ok, si la persona está así, yo me nivelo, en ese momento me nivelo a estar iguales. Porque primero, pues sí está bien que la gente esté y que aviente su coraje, está bien, pero hasta un cierto punto no puedes recibir todo. Porque está enojada la persona. No es bote de basura. Exacto. Entonces está diciéndote, tú primero pones paras, así, ok. Entonces, hasta tu propio silencio es como de que, me estoy regando, me quedo callado, ¿no? Entonces ya puedes entrar tú. Comprendo lo que sientes, comprendo lo que dices, pero aquí en este lugar las reglas o el sentimiento o la visión de este lugar es esto. O sea, recibo, comprendo, elevo un poquito la voz, ya que hablo un poquito, no tanto, si dices a esas personas que no. Oye, comprendo todo lo que sientes, pero vamos a lo siguiente, soluciones, vamos a dar el siguiente paso. O sea, si quieres verte un poquito más empático. Okay, para que no se vea como que le estás dando esta línea o cortón. Exacto. Ok, qué interesante es eso, porque, por ejemplo, a veces como líderes sabemos cómo transmitir, ¿no? Entonces, estás en una junta
y dices, ¿cómo es que tengo que desenvolverme o cómo tiene que ser mi papel en la comunicación con ellos para que me hagan caso, pero que tampoco se sientan impuestos, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier grupo, que ahorita te voy a preguntar algunos tips de cómo desenvolvernos en ciertos gremios, pero yo creo que hay personas que nos están viendo aquí que son un poco tímidas, ¿no? De lo que tú nos decías, hay gente que le da pena. ¿Cómo puede ser una persona que es penosa o introvertida para empezar a quitar eso y poder hablar enfrente de la persona, y sobre todo si es un líder? Porque si eres líder, pues aunque seas penoso, introvertido, pues tienes que hablar con tu equipo de trabajo, o si eres líder de un grupo empresarial, por ejemplo aquí, de un networking, pues tienes que hablar. ¿Cómo vencerlo? ¿O qué hace esa persona tímida? Primero, aquí hay que detectar que es totalmente normal, no se le llama miedo, se le llama, la ansiedad, es esa ansiedad al sentir algo que no desconozco, o ansiedad a tener miedo a perder el control. Sí, por ejemplo, lo que pasa es que en esos momentos es algo muy normal, así como pasaba antes de que estabas en tus cuevas, estabas encerrado, y ¿qué pasaba? Venía el tigre a querer comer tu familia, esa sensación de sentir este cortisol que ataca todo tu cuerpo. ¿Y qué hacían? La gente utilizaba, los cazadores, esta energía para ir a acechar. Entonces, vámonos. Y había gente que sentía y se iba. Lo mismo pasa al hablar en público, lo mismo pasa cuando la gente que tiene el miedo, que tiene la ansiedad, que tiene esta sensación, ¿cómo la puedes? Hay muchos antídotos contra eso, hay muchos antídotos, por ejemplo, como el de pararte y sonreír y que se te baje en este nivel. Lo que tienes que hacer es esperar a que se te baje el nivel de cortisol. Hay veces que ya te presentaron, ya estás en el escenario, oye, pues no puedo esperar a que se me baje. Es comenzar, sonríes. Y sabes, algo muy padre que me gusta es de que, ¿cómo detectar? Ya me habías hecho esta pregunta, pero no te la resolví. Cuando el público está interesado o no, siempre va a haber alguien que te va a estar haciendo, porque le va a interesar lo que estás haciendo. Y eso te va a llenar fuerza, ¿no? Te vas a decir, le interesa, y tú te sigues empoderando y sigues hablando. Y si no hay nadie, dile a tu novio, a tu amiga, oye, de verdad requiero que estés conectado a lo que estoy diciendo y dime que sí. Exacto, porque el nervio y lo que se siente es normal. Incluso yo he entrevistado a grandes ponentes y me dicen, es que eso no se te quita, y cuando se te quite es falta de respeto al público, porque quiere decir que ya no vibras, ya no te emociona. No, ya con eso sí dijo que a grandes ponentes les da nervios, entonces también tú lo puedes hacer. No nos sintamos que porque, es que a lo mejor me da nervios, no lo voy a hacer, porque a veces siento que ese miedo nos detiene para lanzarnos a algo más en cuestión de hablar en público. Y mucha gente dice, no, es que yo no soy bueno para hablar en público. Y ya se quedan ahí. Y a veces solamente es el nervio. Entonces, ya ahorita nos dijo Iraís, una técnica es sonreír. O sea, es literal, te paras, sonríes y esperas a que el nervio baje. El cortisol, sí, ese se baja y tú tienes que empezar. Voy a hacerla. Tienes que empezar. Hay muchos antídotos que te ayudan para eso, pero lo importante es que detectes que no es miedo. O sea, tu cuerpo está generando esta sustancia que es el cortisol. Y ya me están temblando las manos, ya me están las piernas, ya se me trabó, ya esto. O sea, aquí es eso, lo primero. Y lo segundo es tener una visión fuerte de lo que estás haciendo. Cuando tu visión no es fuerte, ¿no? No, es que no. No. Pero cuando tú dices, oye, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, te vas a parar en donde sea. Sí, no, es como cuando tu motivación es más fuerte que tu miedo, es como que es lo que te lanza a hacerlo. Exacto. Aunque te tiemblan las piernas. Exacto. Y segundo, movimientos. El lenguaje corporal no es nada más que tu relación con tu cuerpo. Sí, es tu conexión. Entonces, cuando tú empiezas a hablar, ya llega un momento en que tu cuerpo está comunicando sin querer. O sea, yo no dije, voy a hacerle así porque esto significa esto, voy a hacerle así porque esto significa esto. No, tu cuerpo se mueve porque ya hay una sincronicidad aquí. Entonces, eso se da con el tiempo, con la práctica. Así que, punto número 1, practica. Punto número 2, practique. Punto número 3, hay que seguir practicando. Exacto, esa es la base, exactamente. Entonces, aquí yo creo que lo que nos puede funcionar a todos es que cuando tengamos la oportunidad de pararnos para hablar en público, aunque no seas el jefe ahí, aunque no seas el líder, hazlo. Es la manera en que vas a estar practicando, y ya cuando llegues al escenario donde eres líder, pues ya te va a fluir un poco más fácil, ¿no? Y no presionarnos a nosotros mismos, porque luego, como decías, exigentes, entonces eso luego como que hace que, no lo hice bien, y entonces ya te empiezas tú a detener, y a lo mejor lo hiciste bien, o es la primera vez, entonces no se castiguen tanto, dense oportunidad y van a ver que al rato va a haber un cambio. Y de ahí sí tenemos que ir terminando, pero me gustaría nada más que nos dieras un tip breve de cómo desenvolvernos, por ejemplo, aquí en un evento de networking con colegas. ¿Cómo debe ser la comunicación? Porque al final todos somos líderes y todos queremos vendernos, pero ¿cómo atraigo yo la atención de los demás para que me vean como una persona para un posible cliente, proveedor, socio, etcétera?
cómo transmito liderazgo con mis colegas, que son igual. Ok, aquí es importante saber que hay que, como todos dices, todos son líderes, todos están, hay algunos que van a estar más en la esquina, otros van a estar esperando a que, lo primero que tienes que hacer es lanzarte, aquí es la cacería, literal es la cacería de que, ¿por qué? Porque yo quiero vender. Entonces, lo primero es, obviamente, vete vestido como te sientas cómoda, pero que te genere autoridad. Okay. ¿Sí? Punto número 2, lleva tu speech ya, hazlo cortito, no importa que lo leas, pero grábatelo, entre más lo digas, más fácil va a ser y meterlo donde quiera. Oye, voy a llegar contigo y hacer preguntas abiertas, porque a veces yo te hago la pregunta, se ve que te gustó mucho la imagen y tú me puedes contestar, sí. ¿Ya? Y yo, ay, ¿qué más le pregunto? Bueno, adiós, gracias. No, hay que aventar preguntas abiertas. Oye, ¿qué tal el día? Ay, pues fíjate, se lo avientas la bolita a la persona. Para que conteste. Exacto, y eso es para romper un hielo, ¿no? Para empezar a romper y ya continuar. Lo importante de los networking es crear, obviamente, amigos y es hacer los cierres, ¿no? Es importante. ¿Cómo puedo hacer un cierre en un networking? Primero, para romper el hielo, es eso, lanzarte, ir con la persona, ir siempre sonriendo. Hay personas que son de tu mismo, pues, especialización, puede que tú le quieras vender, y esto pasa mucho en redes de mercadeo, por ejemplo, que todo el mundo tiene sus empresas y el mío es el mejor. Ok, aquí ¿qué se puede hacer? Nadie es tu enemigo, eso es importante lo que platicamos. En un networking, haz todos los contactos, no digas, no, porque yo ya lo tengo. Es igual, es igual que yo, es mi colega. Nunca nadie va a ser igual que tú, nunca. Entonces, hazte amigo de todos, hazte contactos de todos, porque de ahí es donde se hacen las relaciones. Entonces, es importante, obviamente, llegar, hacer preguntas abiertas, sonreír, y simplemente hacerlo, aventarte con una persona, o sea, llegar y ponerte enfrente de la persona, y si la otra persona es igual, bueno, aquí es importante también como detalle, si te da pena, mucha pena, vete con alguien que se vea más o menos parecido a ti. Sí, oye, esta persona la veo como que no hace amigos, no está preguntando, no te vayas con los que están ya, oye, no, vete con los más seriositos y practica. Es buen tip, sí. Porque ellos como también son penosos, no les va a dar pena platicar contigo, ¿no? Y se van a quedar ahí interactuando. Exacto, y ahí ya después ya te vas lanzando y esta sinergia. En cambio, ya el plan no es quedarse ahí, porque también hay personas que dicen, oye, me siento muy cómoda aquí con ellas, y tú así, tú y yo, ¿no? Como con la escuela, como te decía, equipo conmigo, no. Que te juntas siempre con la misma persona. Exacto. Aquí lo importante es ir escalando hasta que ya tengas la habilidad de poder comunicarte con todos, incluso con personas que veas con muy alta rango de autoridad, que tengas el poder de ir a ponerte de pie enfrente de ellos y poder prospectar y mostrarles tu negocio, porque a veces no es que tu negocio, tu producto no sea bueno, es que tú no sientes o no valoras el producto o el servicio que estás haciendo, y cuando ya te valoras a ti mismo junto con tu producto, pues bueno, puedes hacer ahora sí que maravillas. Entonces tiene que ver mucho con el tema de la confianza en sí mismo y confiar en tu producto, porque ahí si a lo mejor tú no confías en tu producto, puedes decir, no, es que ni siquiera me acerco. Entonces, siempre crean en el producto, pero sobre todo es láncense para empezar a platicar, eso va a irlos haciendo que practiquen, y aunque sea una persona, ¿no? No tiene que ser el que tú hables en un escenario y te pongas enfrente, no, el chiste es que te pongas a dialogar y vas a ver que cada vez va a ser como más fluido. Irais, por último te quiero hacer una pregunta, está muy interesante este tema, la verdad, de la comunicación, sobre todo en el caso de los líderes, porque nos damos cuenta que tiene mucho que ver la entonación, tiene que ver la modulación, y como cada escenario es distinto, pues necesitamos ver cómo nos vamos a ir adaptando, ¿no? Y que va incluido también el tema de la imagen, como ya nos dijo ahorita, que un saco nos ayuda a transmitir más autoridad. Pero, así como un último tip, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si no sabemos transmitir ahorita el liderazgo a través de nuestra voz? Un tip sencillo así que lo podamos poner en práctica aquí terminando el episodio. Ok, primero es importante grabarte. Hay que grabarnos. Eso es fundamental. Grábate. Si tienes de nota de audio en tu celular, ahorita ponte a hablar de un tema o ponte a leer algún capítulo de un libro. Después, si tu ansiedad es muy ahí, pero si dices, no, sí me gusta grabarme, ok, grábate y empieza a hablar y hablar y hablar. Tienes que empezar a amar tu voz. Y es uno de los módulos que yo trabajo mucho. Tienes que amar tu voz primero, porque cuando ya te gusta, donde quiera que lo escuches, vas a decir, soy yo. Pero cuando lo escuches y digas, ay, que apáguenlo, es que todavía no hay una reconciliación. Tu voz no puede cambiar. Tu voz es tu voz. Naciste con tu voz. Lo que tienes que hacer es amarla y aprenderla a trabajarla, modularla. Pero tienes que aprender a amar tu voz. Eso es lo primero. Okay. ¿Sí? Entonces, grabarnos. Hay que grabarnos. No importa que satures tu celular. Grábate y después, no nada más te grabes. Obsérvate. Digo mucho esto. Tengo esta muletilla. Ok. Y ya vas detectando.
¿qué tengo que cambiar? Y así, es un proceso muy bonito de la comunicación. Yo era una persona que tenía glosofobia, que es miedo a hablar en público, y todo lo he desarrollado con habilidad, todo lo he desarrollado con la práctica. Y grandes oradores tenían ese mismo problema, de que, oye, era tartamudo, oye, no podía hablar en público, oye, me daba pánico, todos, y por eso están ahí. ¿Por qué? Porque se atrevieron a hacerlo. Entonces yo creo que son líderes inspiracionales a lo que yo busco, que vamos a hacerlo, vamos a darle, no te quedes ahí sentado en el sillón, vamos a seguir. No se queden ahí viendo la pantalla solamente, si les da mayor razón, hay que hacerlo, porque creo que todos, a mí me gusta mucho hablar en público, pero nunca se me van los nervios, y obviamente a veces cuesta trabajo vernos en el video, pero yo gracias a eso es que me doy cuenta que hago gesticulaciones raras y digo, eso lo tengo que quitar, eso también, hay cosas que la vamos cambiando, otras que no, pero con estarnos viendo en los videos, no tienes que generar contenido ni nada, como dice Iraís, puede ser un video que tú solita te grabes y lo dejes en tu celular y sea para ti, no lo compartas, solamente tú velo y así vas a ir mejorando. Y agregando, por ejemplo, dice el que hagan el de la pluma, o sea, lean con la pluma, que comiencen a leer así, y si ustedes lo hacen más fuerte y lo hacen 1 hora diaria, van a... ¿1 hora diaria? Sí. ¡Wow! En lugar de leer en voz alta, en lugar de leer en voz alta normal, pueden leer un libro, podría ser leer el libro que estén leyendo y... Con práctica. Se van a cansar, pero practíquenlo si quieren 10 minutos y así hasta que lleguen a la hora, y eso va a hacer que su lenguaje sea más limpio. Oye, muy buen tip, ¿eh? Los dos, tanto grabarnos como aplicar el de la pluma, ese lo voy a empezar a hacer. Se me ocurre que hasta manejando te puedes poner un lápiz y puedes ir hablando tú sola, o si tienes que hablar algo, lo que vayas a decir, lo vas hablando, pero con la pluma en la boca, y entonces así podemos practicar, ¿no? Sí, claro, el chiste es hacerlo. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, Iraís, por haber venido. Cuéntanos tus redes sociales, cursos, algo para contactarte y sobre todo que... Perfecto, bueno, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram, que estoy como Zip Iraís Ocampo, y bueno, ahí van a encontrar pues tips, charlas y en cursos. Tengo un curso el 15 de este mes, de febrero, es el poder de los mantras, y ahí, bueno, más que energéticamente hablamos mucho acerca de la voz. Si dices tú, oye, no estoy reconciliada con mi voz, ahí te espero, porque vas a hacer esa conexión de, oye, realmente puedo desarrollar esta voz y sacarla de fondo. Es más enfocado energéticamente, pero también del lado de la oratoria. Okay. Y también, bueno, tengo otro curso también que se llama Exprésate, donde de plano, si tienes miedo así 100%, ahí te puedes desenvolver 100%. Escríbenos ahí en nuestras redes sociales y con gusto estaré para apoyarte. Aquí van a estar, bueno, estuvieron apareciendo sus redes sociales, si no, todas más las voy a poner abajo para que la escriban, la contacten y sobre todo que la sigan en sus redes sociales, porque también sube mucho contenido sobre temas de liderazgo, de imagen, porque es parecido a lo mío, pero enfocándolo mucho al tema de energías, ¿no? Sí, claro. De la conciencia, eso. Entonces está muy padre su contenido, chequen. Y además entrevista a personas haciéndoles algunos puntos, preguntas sobre algunas cosas que te pueden ayudar a tu crecimiento personal, no solamente en temas de comunicación. Entonces sigan a Iraís Ocampo. Gracias, Isabel. Y bueno, un placer haber estado aquí. Sí, espero pronto poder coincidir de nuevo. Sí, espérenos pronto porque le digo que vamos a hacer luego un curso. Imagínense, comunicación, imagen, ahí tenemos el match perfecto. Y pues muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy. Hoy fue un episodio más de Team Broadcast. Recuerden que todos los miércoles sale un episodio nuevo, temas diferentes de distintos ámbitos como emprendimiento, crecimiento personal, finanzas, salud, etcétera, para que no se los pierdan. Todos los miércoles, 6 de la tarde, estamos estrenando un nuevo tema. Además, queremos agradecer al patrocinador del día de hoy, que es User, nuestra agencia de publicidad, donde ellos nos apoyan en todos los temas del podcast y de todas las redes sociales. Si tú estás buscando algo similar, que te ayuden en tus redes, contáctalos, con todo gusto te van a apoyar. Y yo soy Isabel Muro, no se olviden, síganme en las redes sociales y también síganos en Team Broadcast en todos, YouTube, Facebook, Instagram y por todos lados. Nos vemos la próxima y adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.